En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo Señor Jesucristo, entregamos en esta noche nuestras almas, nuestros corazones, delante de tu santísima presencia. Nosotros, Señor, que somos nada, venimos del polvo, para allá volveremos. Te pedimos en esta noche las gracias, los dones del Espíritu Santo, la inteligencia, el entendimiento, para que meditando, Señor, en tus misericordias, en tus bondades, en tus misterios, progresemos, Señor, en las vías de santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. San Carlo Acutis y San Frassati, rueguen por nosotros. En Ruega nombre por del nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu. Muchísimas gracias, hermano Joao, María, por acompañarnos una vez más. Que Dios le pague en la eternidad con una gran corona como la de Madre Marianita, por su paciencia y pues todo el fervor que infunde en nuestras almas a través de su simplicidad. Si es que por favor nos puede ayudar explicándonos las tres breves cuestiones que habíamos platicado, porque cuando uno escucha la dificultad que es navegar ese camino estrecho, puede que se espante y que quiera desistir y pues volver a la vida del pecado. Y en la vida más fácil, la comodidad, el mundo, la distracción, la disipación del espíritu. Entonces, yo pienso que lo más importante, especialmente con su carisma franciscano, es iniciar esto explicando la importancia de la alegría y cómo va de la mano con el sufrimiento. Porque San Francisco de Asís decía que para una persona que está al servicio de Dios, si no hace las cosas con alegría o si no tiene un espíritu de alegría, todo sería inútil. Bueno, entonces, partir de este principio, la alegría, este contraste de alegría en una vida de sufrimientos. Es muy interesante que la perfecta alegría que nos presenta San Francisco es una alegría distinta, o sea, es una virtud distinta de qué, de lo que conocemos en el mundo. El mundo nos presenta una alegría muy superficial, o sea, una alegría muy externa, que viene mucho de los sentidos, porque el mundo nos presenta una vida de sentidos, o sea, una vida de placeres, y no nos permite muchas veces adentrarnos, entrarnos en nuestro interior. Y esta dificultad que el mundo nos propone hoy, mucho más con las telas, con las pantallas, perdón, con las cosas, con las músicas, nos van tornando esclavos del exterior, del externo, de las cosas externas, ¿no? Y muchas veces no accesando, no teniendo acceso este corazón, a nuestro corazón, a nuestra vida interior, nosotros no vamos a conocer la realidad de lo que es la verdadera alegría, o sea, la alegría que viene del espíritu, o sea, la virtud verdadera de la alegría. Entonces vamos conociendo momentos alegres, momentos aparentemente felices, pero momentos, no una vida de felicidad. Y San Francisco cuando nos presenta la perfecta alegría, él nos presenta de una forma muy
muy interesante, que si llegara, por ejemplo, durante una noche en su casa y que los frailes no le recibiera y le tratara muy mal, y en una noche que tenía lluvia, que rechazara a él, y si él aún así se mantuviera feliz, contente, alegre, ahí estaría la perfecta alegría. O sea que San Francisco decía que una persona tiene una verdadera alegría cuando pasa por el sufrimiento y con este sufrimiento consigue y este sufrimiento no le saca la paz. O sea que es verdad que para vivirnos la virtud de la alegría en este mundo con tantos sufrimientos, necesitamos ante todo una vida de oración, una vida de intimidad con Dios. Sin la oración no hay progreso de la fe. Y una persona, un católico sin fe, es una persona fadada al fracaso, o sea, al desánimo, la tristeza, al tedio. Entonces, la invitación de San Francisco para nosotros es que progresando en la vida espiritual, nosotros vamos a conocer una verdadera alegría, porque aquí los dos están en contraste, o sea, del sufrimiento una persona aún así es feliz. Entonces vamos para una cosa práctica. Eh, Ayer yo meditaba muchísimo, en la noche estaba meditando, había llegado de mi provincia, estaba cansado y con bastantes sufrimientos, así mi familia, y en verdad con un gran dolor en mi corazón, en verdad. Y yo meditaba en aquel dolor, y yo estaba rezando delante del sagrario, meditando, y yo meditaba en el dolor que estaba. Cuando yo empecé a meditar, eh, una lectura de San Pablo que fue estos días, y que él decía que Dios hace la corrección a aquellos que se acercan de él. Y yo meditaba en esta cosa, o sea, el sufrimiento que Dios nos envía, el sufrimiento que Dios envía a todos aquellos que se acercan de Él de verdad, o sea, de aquellos que quieren seguir a Él. Y durante la meditación, la contemplación que yo tuve en esta meditación era que el sufrimiento que ayer, que todavía paso, ¿no? No es otra cosa sino que la visita de Dios. Y aquella meditación de ayer que me pasaba tan dolorosa, se tornó una alegría en mi corazón. Porque yo comprendía que Dios, si Dios permite el sufrimiento, si Dios nos envía el sufrimiento o nos permite para que nos purifiquemos, y si un padre que ama a su hijo hace la corrección a su hijo, es porque nos ama. Y yo meditaba ayer que Dios solo me permitía pasar por aquellos sufrimientos, por estos sufrimientos, porque me ama. Entonces yo empecé en un momento que decía adiós de mis dolores, empecé a agradecer a Dios por mis dolores, porque Dios me visitara, porque Dios me visitara en esos dolores. Y yo agradecía que Dios me enviaba estos sufrimientos porque me amaba. Entonces, ¿cómo practicar la virtud de la alegría en una vida de tantos sufrimientos? Tenemos que cambiar la manera de mirar los sufrimientos. Si yo miro el sufrimiento sencillamente como una cosa mala,
esto será malo. Pero si yo cambio la mirada, o sea, decir que con este sufrimiento yo puedo acercarme más a Dios, ahí sí, la perfecta alegría se manifestará. O sea, cuando yo cambio la mirada. O sea, cuando yo paro de mirar con una mirada humana, empiezo a mirar con una mirada de fe. O sea, que Dios, porque quiere purificar. Y entonces ayer yo empecé a meditar en tantas personas que sufrían mucho más que yo. Y mi meditación se tornó dulce, en verdad. Una cosa que estaba dolorosa se tornó dulce, porque yo estaba comprendiendo en la oración que el sufrimiento que Dios me envía los días de hoy es para la santificación, o sea, para la purificación de mi alma. Entonces, practicar la alegría en medio al sufrimiento es a cambiar la óptica y pedir a Dios, Señor, repetí esta oración. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si nos quedamos tan solo con el sufrimiento, no es que el dolor nos será sacado, no es verdad. Es que el dolor trascenderá, o sea, cambiará la manera de sentirlo. El dolor permanecerá lo mismo, pero la manera que yo vivo en este sufrimiento cambiará. Entonces, la práctica de la oración mental es importantísima, porque ella que hace la fe crecer. Si la fe crece, crece juntamente la caridad. Y si crece la caridad, crece mi unidad, mi intimidad con Dios. De manera que el alma que progresa en la vida espiritual, en las virtudes de caridad y de fe, comprende mejor el camino del sufrimiento. O sea, para de mirar el sufrimiento como una cosa mala, empieza a ver una cosa buena. Miremos para la vida de San José María Escrivá. En los días en que no pasaba por alguna prueba, decía a Dios, Señor, ya no me amas, ya no me amas, porque no me envía ningún sufrimiento. O sea, que esta alma, ella comprendió que la alegría no está en lo que siento, no está en lo que paso, pero está en Dios que me sostiene, en Dios que me sostiene. El justo vivirá por su fe. Si nosotros vivimos una vida de oración, una vida de intimidad con Dios, esta virtud de la alegría crecerá en nosotros, de manera que el sufrimiento se quedará soportable, o sea, capaz de cargar. Si no, nosotros nos perdemos en medio del sufrimiento. Es la primera cosa importante, la oración. Segundo, la confianza en Dios. La confianza en Dios. Si Dios me envía un sufrimiento, es porque me ama, es porque quiere purificarme. Y una cosa importante, si el dolor nos visita, si el sufrimiento nos visita, el dolor que es finito, el sufrimiento que es finito, si el dolor y el sufrimiento nos visita, con mucha más fuerza nos visita Dios que nos sostiene. Sí tenemos que tener una mirada de fe. Si el sufrimiento me visita, que es una cosa finita, que tiene comienzo, tiene fin, con mucha más presencia, podríamos decir así, Dios me visita, que es infinito. Si el sufrimiento y el dolor que no me ama, si esta es mi visita, con mucha más fuerza, me visita a Dios, que me ama.
Entonces, la práctica de la alegría a través de la oración, a través de la confianza en Dios, ¿sí? Y también una manera de practicar la alegría en el sufrimiento es aprovechar eh, de situaciones, por ejemplo, prácticos en la familia, o sea, del convivio familiar, una manera también de, que se llama aquí en portugués desopilar, no lo sé cómo diríamos en español, que es la virtud de eutrepelía que nos enseña Santo Tomás. Esta capacidad de siempre en medio de la tensión de la vida, lo hagamos un poquito más, volvernos con más fuerza. O sea, no cargamos las cosas con tanta dureza, podríamos decir así, sino que sermos, ya estoy sufriendo, pero vamos allá, confío en Dios. Este sufrimiento tiene un tiempo, ¿no? Entonces, practicar la alegría es siempre con la confianza en Dios. Y la vida de oración. Sin la vida de oración, nosotros no vamos a tener una verdadera alegría, en verdad. Es imposible, ¿no? Porque las cosas, la situación, las personas son incapaces de nos traer esta alegría. Espero que se tenga comprendido esta parte, ¿sí? Excelente, excelente, claro que sí, hermano Joao. Me gusta cómo usted hizo mucho énfasis en la oración primero que nada. Y sería importante ahora explicar otra de las curiosidades que se presentó. Era precisamente la que la gente no entendía, las tres edades de la vida interior, porque se platicó de eso y la importancia de llegar a la cima, ¿no? A la santidad. Muchos piensan que están en la vida mística cuando reciben los dones del Espíritu Santo, o se van a una, ¿verdad?, conferencia carismática. Si nos puede dar un poquito de claridad, por favor, sobre cómo verdaderamente se empieza la vida interior y cuáles son las tres, en la manera breve, las tres edades. Ya, ya. Entonces, una cosa muy importante, los dones carismáticos que muchos de nosotros conocemos en los medios carismáticos, no son por sí y no son, son llamados en la teología, bueno, en traducción sería dados gratis, datos gratis, así se dice en latín, datos gratis, ¿no? Que son cosas gratuitas, no depende de nuestra santidad. O sea, que si leemos San Pablo nos dice que los carismas son para el servicio de la comunidad y que esto no es la santidad. Es tanto que usted ve que muchas personas que tienen una mala vida y tienen algunos carismas, en verdad. Esto no depende de la santidad. Es la primera cosa importante, que no podemos hacer confusión de las cosas. La introducción de las tres edades de la vida espiritual, o mejor dicho, la introducción en la vía purgativa, se dará de una manera muy específica. O sea, ¿qué es eso? En verdad. La vía purgativa es el momento en que el alma es introducida en la verdadera vida espiritual. O sea, ¿quién está en una, quién es introducido en esta vida? Es una persona que tiene vida de oración regular, o sea, medita, va a los sacramentos, se confiesa con frecuencia, comulga, eh, practica las obras de misericordia. Entonces, esta alma tiene estabilizada una lucha contra el pecado y un firme deseo de las virtudes, o sea, una búsqueda de virtud. Practica ya las virtudes humanas, o sea, busca ser humilde, busca ser justo, busca cumplir los preceptos, ir a la misa, comulgar, confesar,
esta persona que está decidida a una verdadera vida espiritual, o sea que no, porque nosotros somos invitados por nuestro Señor Jesucristo a progresarnos hasta la vida de santidad, o sea, a una vida santa. Y una persona solo está introducida en esta vía purgativa cuando comienza a tener verdadera vida de oración. Y es esta vida de oración. Tiene que tener oración mental. Nos enseña Tanqueray en su tratado sobre ascética y mística que la oración mental, que es la meditación, es indispensable a todos aquellos que quieren ser santos. Es imposible, nos enseña este famoso libro de la ascética y mística de Tanqueray, que es imposible que el alma progrese sin una vida de intimidad con Dios, porque la oración mental es una oración de intimidad con Dios. O sea, yo empiezo a meditar los misterios de Dios y Dios me va conduciendo, yo voy progresando en esta vida de oración y Dios me va a introducir a una vida de contemplación en los misterios. Pero para eso Dios desea ver que el alma esté dispuesta, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesto, paré de cometer pecados mortales, estoy luchando contra los pecados veniales, estoy rezando todos los días, hago mi meditación de media hora, por ejemplo, empecé a hacer meditación, estoy cumpliendo las cosas como deben ser cumplidas, una vida honesta. Dios me llamará a ascender en este camino, en este sendero. Es como el pasaje del Evangelio que fue proclamado en este domingo, en que Dios nos enseña el llamado que el dueño de la casa dice a su amigo: amigo, sube más para arriba, o sea, llega más cerca, ascender superios, hacia la traducción, o sea, llega más arriba. Podemos traducir como llega más cerca, o sea, más adelante. Y ese es el deseo de Dios para nosotros. Y para que podamos progresar en la espiritual, Dios nos introducirá en un camino de purificación. O sea, que antes de llegarnos a una vida de contemplación, como hoy día muchas personas que ya están allá casi con un santo de séptima morada, en verdad que están muy abajo, ¿no? O como decía Santa Teresa de Jesús, que muchas personas que entran en el castelo y salen, ¿no? En el castelo interior y salen. O sea, que antes de adentrarnos a esta vida de perfección, porque esta vida de perfección solo quien nos puede dar es Dios, antes de eso, Dios nos introduce en una vida de penitencia. O sea, el alma ya hace penitencia, ya hace ayuno, hace la mortificación también, pero Dios sabe que la mortificación y que las penitencias que yo, pobre pecador, hago no son suficientes para purificar mi alma. Entonces Dios, viendo que yo quiero ser santo, que yo estoy buscando verdaderamente ser santo, Dios me introducirá en un tiempo de pruebas que es la vía purgativa. O sea, que Dios me introducirá a un tiempo de penitencia que Él mismo hará la purificación de mi alma. O sea, Dios va a mortificar el espíritu mundano que hay en mi alma. Dios mismo hará en mí este proceso de purificación que yo, por mis propias fuerzas, soy incapaz de hacer. Entonces, ¿qué es el camino? El camino de la vía purgativa. Es el espacio preparatorio a la vida de santidad. O sea, que nosotros ya estamos aquí, nosotros que estamos aquí, puede ser que tenga ya un santo por ahí, que esté, unos están más allá, otros más acá, pero bueno, Dios, viendo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo verdadero para sermos santos, Dios
desea, porque me ama, desea purificar mi alma. ¿Y cómo Dios me va a purificar? Enviando sufrimientos, enviando pruebas, sacando las que tenemos. O sea, el justo vive por la fe. ¿De qué manera? El hombre que empieza a progresar en la vida espiritual y que Dios le introduce en esta vía purgativa, o sea, este tiempo de purificación, Dios saca el de los sentidos, o sea, de las cosas que son muy sensibles, saca el de las consolaciones espirituales que tiene, que son buenas, pero muchas veces uno se puede perder con tantas consolaciones y empieza a buscar a Dios en la oración más por causa de las consolaciones de que propiamente por Dios. Entonces Dios saca estas consolaciones, saca las facilidades que tenemos y nos envía una prueba. Muchas veces Dios envía pruebas como calumnias, o sea, que alguien habla una cosa malo de mí y, y para mortificar mi espíritu mundano, porque nos duele cuando alguien habla malo de nosotros, o sea, que habla cosas malas, que nos dice a los otros mentiras sobre nosotros. Y Dios quiere que con estos sufrimientos nos deshacemos de nosotros mismos, como nos enseña Santa Teresa, o sea, nos apeguemos de nosotros mismos. En este proceso de purificación, que no es la santidad, todavía no es la santidad, o sea que muchas veces nosotros vemos una persona que hace penitencia, que cumple los mandamientos y decimos que persona santa. No, no es santa, está haciendo su deber, o sea, está haciendo su tarea de casa, ser buenos católicos. Dios hará en nosotros la purificación necesaria antes de introducirnos a la vida propiamente de santidad, o sea, la vía iluminativa, de los aprovechados, como nos enseña el padre Gargula Grange. Pero en este proceso de purificación puede ser que Dios permita a este alma que está en este proceso, puede ser que Dios permita que, que uno tenga, por ejemplo, visiones espirituales, ser que uno tenga, por ejemplo, la contemplación ya infusa, o sea, una oración muy más elevada, un nivel de comprensión de los misterios mucho más elevado, que es ya el final de la vía purgativa. Pero puede ser que Dios envíe a uno estos dones, gracias antes mismo de uno introducir en la iluminativa. O sea, que en este proceso Dios nos envía tantas cruces cuanto luces, ¿no? O sea, que puede ser que Dios nos envíe dones, pero nos envía ciertamente cruces. Y estas cruces no es porque Dios no nos ame, es porque Dios nos ama y nos visita. Las cruces que Dios nos envía es porque nos ama. O sea, en este proceso de la vía purgativa. Entonces, hay una distinción. Los dones hacen parte, pueden hacer parte de este proceso, pero no es obligatorio y también no determina la santidad de uno. Entonces, que no nos preocupemos si ya somos, no somos santos, nos preocupemos de ser grandes santos, o sea, si ya somos aprovechados, tenemos que usar más perfección, o sea, que no caigamos en este pecado de orgullo, ¿no? Que es diabólico. Ya creernos santos, ¿no? Los santos se creían pecadores, grandes pecadores, y nosotros con mucho más podemos decir que somos mucho más pecadores, ¿no? Entonces, no nos percamos en esta cosa, no nos perdamos en esta cosa, sí que ya estoy allá. No, estamos muy aquí, muy, muy abajo. San Francisco de Asís, y lloraba todas las noches, a pesar de que nunca cometió un pecado mortal, Sí, ¿verdad? esto podemos ver en la vida de muchos santos, ¿no?
eh, de ver su vida y se juzgar así como nada, ¿no? Entonces es un malo de los tiempos presentes, ¿no? Es también un malo diabólico, ¿no? Hacer estas ilusiones, que el hombre caiga en la contemplación de sí mismo, ¿no? Entonces, hacernos siempre la penitencia, tenernos como somos nada, siempre somos nada. Delante de Dios somos nada. Y todo lo que podemos hacer de bueno es Dios que puede hacer en nosotros. Así ¿Les es. clareó un poco sobre la duda o ¿Qué le parece a los que están aquí conectados? José, Cristina, Magdalena, muy Sí, yo buenas tengo noches. una duda. Sí, Perdón. claro? Eh, el hermano mencionó que el dolor que Dios nos permite puede ser una corrección, ¿no es cierto? Para, eh, por si algo estamos haciendo mal en nuestra vida, ¿no es cierto? Mi pregunta sería, ¿siempre el dolor o el sufrimiento, la prueba, es una corrección de Dios porque algo estoy haciendo mal? O puede ser por otra causa, porque siempre que me pasa alguna cosa, digo, ¿qué, en qué me está queriendo corregir Dios? ¿Qué hice mal? En serio. Y no sé si es que hay alguna otra fuente del sufrimiento, o siempre es una corrección. Eso. Ya. Bueno, el sufrimiento viene de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el catecismo es fruto del pecado original, ¿no? O sea, por causa del pecado nosotros sufrimos. Los sufrimientos pueden ser consecuencias de nuestras escojas, o sea, de las cosas que hacemos, y no necesariamente porque Dios no me quiere enviar, pero puede ser una mala escoja que yo hago. Entonces, es la consecuencia de aquella cosa que yo hice. Eh, Puede ser una corrección divina, que Dios te quiera hacer alguna corrección, y puede ser eh, una purificación divina, ¿sí? Entonces, puede ser una de esas tres cosas. Lo importante saber es que en estas pruebas siempre Dios puede nos dar muchas gracias. Entonces, es la cosa importante, ¿no? Eh, no tanto se pregunta si yo hice alguna cosa mala, no. Es de preguntar lo que Dios puede sacar de todo eso. O sea, lo que puedo sacar de todo ese sufrimiento, de todas estas pruebas, ¿no? Entonces, ni siempre los sufrimientos son necesariamente porque Dios me quiso enviarlos, sino que muchas veces son consecuencias de nuestras escojas. Pero si estamos con la conciencia limpia, meditemos que el sufrimiento que Dios nos envía es porque nos quiere santos, ¿no? Dios, porque nos quiere santo, nos hace correcciones, sin dudas, sin dudas, sin dudas, porque nos quiere santo, porque nos quiere santos. bien, si no hay otra pregunta, podemos ir a la última pregunta que tengo yo, que es precisamente, todo se conecta con esta pregunta. ¿Cómo, cómo pasar de la oración mental a una perfecta consagración a la Inmaculada en cada acción que llevemos a cabo, de manera que toda obra que llevemos sea impregnada de la oración mental y que estemos constantemente orando, ¿verdad? Entonces, Ya, bueno, eh, el primer paso es empezar a rezar, ¿no? Es lo más importante. Empecemos a hacer la meditación, o sea, meditemos las verdades, por ejemplo, la vida de Nuestra Señora, la vida de Jesús, la vida de los santos, ¿no? Y podemos en esta meditación perceber la manera como ellos vivían durante el día, ¿no? De manera que la mi oración mental, ella debe estar encarnada, o sea, ¿de qué manera? Ella debe introducirse en mi vida. Yo hablaba estos días a un grupo
que un gran peligro que hoy día tenemos es que nuestra oración es muy desencarnada de nuestra vida. De manera que rezamos o rezamos, pero durante el día la oración se queda tan solo reservada a los 30 minutos que yo hago y no me acompaña durante el día. O sea que en la meditación es importantísimo hacernos siempre propósitos. O sea, hoy medité en la virtud de la paciencia en Jesús. O sea, la paciencia que Jesús tuvo en los padecimientos, en los sufrimientos, en su pasión. Y yo tengo que hacer propósito. O sea, meditando eso, medité el fruto de la paciencia de Jesús, que yo durante el día tengo que practicar más la paciencia en mi trabajo, en mi familia, en esas situaciones. O sea, de manera que la oración mental, o sea, que mi meditación tiene que tocar puntos importantes de mi vida. O sea, eh, en el trabajo, como yo estoy viviendo con los otros, en el convivio familiar, como tengo vivido, en la vida eclesial, o sea, en la vida parroquial, como tengo vivido con los hermanos, de manera que esta oración tiene que encarnarse en mi vida. Y de esta manera vamos a imitando eh, la vida de Jesús. Para imitarnos verdaderamente la vida de Jesús, tenemos que meditar. Es imposible imitar la vida de Jesús y no ver cómo él hacía las cosas, o sea, no pensar cómo él haría tal cosa. Y la persona que hizo eso de una mejor manera fue la Santísima Virgen María. De manera que la consagración a Nuestra Señora por el método de San Luis María Griñón de Montfort, él tiene ese interés que es para todo en Jesús, para Jesús, pero por María, para María y con María. Porque San Luis comprendió muy bien que es imposible imitar perfectamente a Jesús, sin dejarse que la Santísima Virgen María haga el molde de mi corazón. O sea, que la consagración y la meditación y una vida de intimidad con la Santísima Virgen María, o sea, haciendo las cosas con ella, para ella, por ella y con ella, nosotros vamos a ser mejor para Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. O sea que nuestra vida pasa a ser, deja de ser solamente espectadores y pasa a ser actores, o sea, actuamos una vida de Cristo. En este sentido, nosotros tenemos que entender la coherencia de nuestra vida, que mi vida de intimidad no es tan solo cuando estoy estático, parado en mi reclinatorio o delante de una imagen o delante del sagrario rezando, sino que mi vida se torna una imitación perfecta de Jesús en mis actos, o sea, durante el día, en la capacidad de amar, en la forma de amar. Entonces nos enseña San José María Escrivá que empecemos a hacer, o sea, eh, hacer de nuestro trabajo una oración. O sea, ¿por qué estoy haciendo eso ahora? ¿Por qué estoy, vamos a ver, estoy haciendo documentos, ¿no? Estoy haciendo estos documentos porque haciéndolos bien agrado a Dios. Cumpliendo mi deber de Estado, yo agrado a Dios. O sea, de manera que siempre las cosas que voy a hacer por Dios y voy a hacer para Dios. Estoy, por ejemplo, en la vida de casados. Estoy con mi esposa, estoy hablando, estoy con mi esposa, estoy amando a Dios en mi esposa. Estoy en el trabajo, estoy amando a Dios en mi trabajo. O sea, las cosas que hago bien. Y de esta manera mi vida para de esta dicotomía. O sea, yo empiezo a tener una vida integral. De manera que mi vida de oración está unida aquí a la vida práctica de la vida.
las cosas prácticas de la vida. Entonces, yo rezo, pero mi día continúa una oración. Las cosas que yo hago continúan una oración. O sea, que nos enseña Santa Teresa de Jesús, que Dios anda, que Jesús anda en medio de las ollas, en la cocina. O sea, en momento del trabajo yo tengo que trabajar, en momento del rezar yo tengo que rezar. Y si yo cumplo bien estas cosas eh, y yo hago con intento de agradar a Dios, en mi trabajo yo también es una oración. O sea, cuando estoy jugando con mi hijo, con mi hija, puedo hacer esto una oración agradable a Dios. O sea, está en todo eh, para gracia de Dios. Por ejemplo, hoy meditamos, podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de San Carlo Acutis, ¿no? Un joven enamorado de la Eucaristía, pero también practicaba muchísimo la caridad, ¿no? Con los pobres, ¿no? Y, y veíamos en aquel joven una persona normal. Claro que si pudiéramos ver su corazón, veíamos que amaba de una forma sobrenatural, ¿no? Pero en la práctica de la vida hacía las cosas que una persona, y un joven hacía, ¿no? Pero no de la misma manera. O sea, hacía las mismas cosas, pero con un corazón distinto. Y esto es la virtud cristiana. Hacemos la misma cosa, trabajamos, viviremos con la familia, rezarmos, estudiar, todas estas cosas son importantísimas, pero hacernos para Dios, con Dios, en Dios y con Dios. Espero que tenga quedado claro. Muy claro. Eh, San Carlo Acutis y Santo Pier Giorgio Frassati sobrenaturalizaban todo, es decir, infundían el sentido verdadero por el cual fuimos creado a toda acción que ellos llevaban a cabo. A tal punto que el santo Pier Giorgio Frassati, en su último suspiro, si no recuerdo mal, él había pedido a quienes estaban atendiendo que por favor lleven tal medicamento a tal persona que estaba en la calle. O sea, una completa alegría, plena confianza en Dios, no teme la muerte. O sea, es eh, teniendo en cuenta que cuando uno ama bien al prójimo y porque en el prójimo está Dios, uno tiene gran tesoro en el cielo, ¿verdad? Eso es lo que nos han hecho olvidar, nos han distraído los masones, de que ya no importa la vida sobrenatural, no importa el cielo, no importa el mérito en el cielo. Y pues es una gran mentira, porque uno puede, con la perfección y el amor que infunda en cada acción, en cada palabra que diga incluso, atesorar mérito en el cielo. Es verdad, así es, ¿no? Entonces, esta cosa que, por ejemplo, a mí me gusta mucho San José María Escrivá por esta cosa que consigue vivir la vida con mucha sencillez. O sea, hace todas las cosas, pero hace con esta cosa sobrenatural mismo, ¿no? O sea, todo para Dios, con una mirada elevada hacia Dios, con un corazón elevado hacia Dios, y hace todo, ¿no? No es que es una persona que se parenta muy distinta, ¿no? Pero en su interior sí es distinto, ¿no? O sea, ama de verdad. O sea, que somos invitados a practicar la fe y esta fe hará crecer la virtud de la caridad. O sea, Dios, para sermos santos, sin duda, es indispensable, o sea, es el esencial de la santidad, es la caridad, ¿no? Hermano Joao, ¿será posible que nos recomiende usted algún libro para uno y precisamente amando mejor bueno, amando mejor durante nuestra vida, eh, con oración mental, con la vida espiritual? ¿Algún libro que usted recomiende que sea bueno ser leído en grupo? Ya. Eh, Usted quiere un libro para leer en grupo, no Ujú. para, no para meditación, sí.
Bueno, ayúdame, José, usted entiende mejor lo que estoy tratando de decir. Como creo que se refiere a como un libro adecuado para un club de lectura entre amigos, entre laicos, que nos ayude a este tema, para meditarlo en grupo. Ya, un libro que es muy bueno, yo creo que usted lo conoce, La imitación de Cristo, no, no sé si, porque es para práctica, La imitación de Cristo es para práctica de la meditación, es un libro esencial para la práctica de la meditación. Yo creo que Las Glorias de María es un libro muy bueno de San Alfonso María Legorio, no sé si conocen este libro, es un libro muy interesante, no es difícil, pero es un libro muy bueno. Eh, La preparación para muerte de San Alfonso también es un libro muy bueno. Yo creo que son libros prácticos para, para grupos. Yo creo que ayudaría bastante. Si no, no son complejos, ¿no? No, no es del nivel así de dificultad como Las Tres Edades de la Vida Espiritual, que es un libro mucho más complejo, ¿no? Por la teología. Y son libros de espiritualidad, que trata de la teología. Sí, son muy buenos. No sé qué les parece, si ya ¿Usted, conocen. usted ha escuchado conoce alguna obra de Francisco Montezuma, de Osuna o de, uno que se llama también Itinerario del Alma Franciscana o algo hay un librito que tengo aquí que también se llama El Manual de la Teología Moral por el padre Dominic Brummer de Alemania, pero no lo encontraron en español aún, algo similar. Fue de No, 1945, algo que no, prácticamente, o sea, de una manera más sencilla que tratar de leer todas las tres edades de la vida entera, que es un libro así de grueso, ¿verdad? Que nos ya. dé un Bueno, conocimiento a yo lo voy a ver, más breve. aquí en Brasil, ellos hicieron un libro muy bueno que es Ser o no ser santo, es la cuestión. Yo voy a ver si existe en español o si hay alguna traducción, porque es un libro muy bueno. Un libro que hicieron de, no sé si conoce Teología de la Perfección Cristiana del padre Antonio Royo Marín. Sí. Entonces, este libro, eh, El ser o no ser santo, es como un compendio del libro, es de una forma más Wow, sencilla, se puede comprenderlo. Entonces, aquí en Brasil hicieron para los laicos leer. Yo voy a ver si encuentro alguna cosa en español o alguna cosa semejante así. sería Yo creo que es perfecto, importante. Sí, sería perfecto. porque necesariamente, por ejemplo, cuando usted lee, por ejemplo, Las Tres Edades de la Vida Espiritual, porque tiene una exigencia, porque son libros teológicos, ¿no? Entonces, para la vida práctica es un poco más difícil, ¿no? Entonces, pero yo creo que algo así. Yo voy a ver alguna cosa semejante a eso y después les puedo comunicar si encuentro Sí. este Perfecto, libro en sería de otra mucha vez. ayuda. Sería de mucha ayuda, hermano Joao. ¿Alguien más Sí. que tenga alguna otra pregunta para el hermano o curiosidad? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuándo regresa al Ecuador? Sí, ¿cuándo vuelve? Mm. Ya vuelvo, ya vuelvo. Ya Yo mismo sí tengo vuelvo. otra duda. Si es que no hay alguien más Claro. que quiera preguntar. Eh, bueno, a ver, ¿cómo sé si estoy avanzando en la vida espiritual? Porque, a ver, bueno, puedo hacer un examen de conciencia diario, ¿no es cierto? E irme revisando en qué voy fallando, las caídas y todo. Pero me imagino que para algo más a profundidad necesito de ley un director espiritual. Eh, o, o piensa que es más bien como soberbia el quererme preguntar si es que estoy avanzando, no sé, eso, y como consejos para encontrar un director espiritual. Si se puede tener un director espiritual a distancia por teléfono. Sí, sí, bueno. Así que es la primera cosa. No es tan importante, José, sabermos a qué nivel estamos, ¿no? Es una preocupación, yo creo que
un poco desnecesaria, es desnecesaria en verdad. Eh, Nosotros tenemos que siempre nos importamos en progresar. Eh, claro, tenemos que tener una preocupación de no regresarnos, ¿no? Y para eso es necesario un director. O sea, para las almas que quieren la santidad es indispensable. Para los que pueden entender, un director es indispensable. Porque nosotros somos malos juicios de nosotros. Entonces, muchas veces uno puede tener muchos escrúpulos y a veces está avanzado, pero piensa que está en pecados, en pecados, en pecados, en pecados, e intenta hacer la justificación por sus propias fuerzas. Otros se iluden espiritualmente, porque es una cosa que el diablo hace muchísimo, es que las almas se iludan consigo mismas, ¿no? O sea, de pensarse grandes ya, o sea, avanzadas espiritualmente, progresadas, y es malo. Entonces, una cosa buena es una búsqueda de un director. Ahora, segundo punto, contestando ya a Cristian y después ya vuelvo. Es muy posible hacer la dirección espiritual a distancia y nosotros en gran parte hacemos la dirección espiritual a distancia porque no es tan fácil así encontrar un director espiritual y tener estabilidad en las direcciones. Entonces es posible sí hacer. Conozco muchos padres así que atiende y muchos hermanos y sacerdotes que también hacen sus propias direcciones a distancia. Tercero punto, escoger un director espiritual es la cosa, ¿no? Entonces la primera cosa es la oración, pedir a Dios que ilumine una persona que le pueda conducir, ¿no? Se le pueda dirigir espiritualmente. Eh, una cosa importante es que la persona sea un poco conocedora de las verdades. Nos decía Santa Teresa que entre un padre piadoso y un padre intelectual es mejor un padre erudito, o sea, intelectual. ¿Por qué? Porque el intelectual usa mucho más la razón, o sea, para juzgar las situaciones. Entonces, en este sentido, es importante que sea un padre que tenga esclarecimiento, que tenga una buena teología. Entonces sería importante, una cosa importante sería esa. Un padre que sea bastante conocedor, pero que también tenga vida de oración. Que si no, conoce de verdades, pero no te puede conducir en una verdadera vida de oración. Entonces, una cosa que ayuda eh, es también que sea monje. Los monjes siempre tienen más cercanía con Dios. Esto ayuda bastante. Eh, o mismo un padre que tenga vida de oración, sea un padre piadoso, intelectual. Yo diría que sea una buena mezcla así, eh, Hermano Joao, para un director espiritual. Sí, ¿usted puede ser repita. director espiritual? Bueno, yo personalmente, yo no hago dirección a personas, porque una cosa importante es que una persona tiene que tener una cierta edad y un poco de madurez más. Yo me considero muy nuevo para ser director espiritual. Entonces, eh, yo no me recomiendo, ya algunas personas ya me buscaron, pero hasta ahora yo no tengo aceptado, y me considero muy nuevo y también yo siempre recomiendo que sea una persona un poco más madura, o sea, un poco más de edad, más experimentada en la vida espiritual, porque, por ejemplo, intelectualmente conozco algunas cosas, pero nos enseña San Francisco de Sales, uno tiene que conocer el acompañamiento, ¿no? Entonces, yo en muy poco elementos convocacional, yo personalmente yo no hago, sí. Pero es una cosa importante, una búsqueda que sea un padre religioso, sí que ayuda bastante, que tenga vida de oración, ¿no? En verdad, eso ayudaría bastante. Para aquellos que acaban de unirse, estamos ya terminando las preguntas y respuestas con el hermano Joao. Hasta el momento de ahora ha respondido ya 4 preguntas críticas, bellas, en la manera que nos dirigen hacia Dios. Primero respondió sobre la importancia de practicar la virtud de la alegría, a pesar de que estemos padeciendo cualquier sufrimiento de Dios. Luego respondió sobre las
una explicación breve sobre cómo funcionan las tres edades de la vida interior y cuándo uno verdaderamente comienza la vida espiritual. Luego respondió sobre cómo la oración mental es principalmente el camino para empezar la santidad, para perseguir la santidad, el que abre la puerta hacia la vida purgativa, y cómo esa oración mental no tiene que estar confinada hacia solamente un minuto, unos 10, 20 minutos, 30 minutos al día, más bien tiene que ser algo que se manifiesta durante todo el día, que la gente comparte, le gusta poner en diferentes cajas de una vida muy segregada y decir, pues cuando estoy en la iglesia oro, pero cuando estoy fuera de la iglesia me busco a mí mismo y mi satisfacción. Entonces, explicó también sobre la consagración a la Santísima Virgen María, cómo juega un papel importante en llevar a cabo aquella vida de oración mental durante el día, porque ustedes pueden darse cuenta, hermanos, todos tenemos la tecnología en las manos y todos tenemos distracciones cuando estamos llevando a cabo cualquier obra. Y cuando uno combate esas distracciones, cuando uno lleva a cabo esa tarea para agradar a Dios, uno está haciendo lo mismo que se hace en oración mental también. El combatir las distracciones que interrumpen nuestra calidad de trabajo, las distracciones de ver las noticias, los malos pensamientos, todo eso son cosas que uno tiene que... La oración mental le entrena a uno para que sea mejor en las cosas que debe llevar a cabo día a día. Y luego, luego él se respondió sobre la pregunta de José, que si es que cuando Dios nos manda un sufrimiento o una corrección es porque estamos haciendo algo mal. Y la respuesta, Fray, pues fue muy simple, ¿verdad? Que uno tiene que estar... Mejor le tomo la lección a José. José, ¿cuál es la respuesta que le dio el Fray? Sí, es que hay tres causas por las que pueden venir los sufrimientos, que en primer lugar pueden ser consecuencias de nuestras propias decisiones. Por ejemplo, pues si sufro alguna, alguna enfermedad en la actualidad, puede ser porque llevé una mala vida en mi pasado. O sea, yo lo entendí así, ¿no? Tomé una mala decisión en mi pasado, ahora tengo una enfermedad. No puedo culpar a Dios por esa enfermedad si es consecuencia de mis decisiones del pasado. La otra es que sí sea una corrección de Dios, que efectivamente algo me está diciendo que debo cambiar, que debo examinarme, que, que por eso, o sea, Dios es Padre y porque nos ama, nos corrige. Y la otra es una purificación de Dios. El sufrimiento puede ser una purificación de Dios porque quiere que seamos santos y que lleguemos al cielo. Y al cielo no entra nada manchado, pues entonces sería mejor purificar en esta tierra que en el purgatorio, que ya sabemos que es con el mismo fuego del infierno, pero con la esperanza de que se puede salir. Esa fue la respuesta. Y creo que para resumir esa pregunta, uno debería preguntarse no qué estoy haciendo mal, sino cuánto más le falta hacer bien las cosas. O por ejemplo, una sola comunión. ¿Cuándo será que Dios, verdad, esté perfectamente agradado por mi devoción al recibir la Sagrada Comunión fervorosa y devotamente como debería de hacerlo? O sea, ¿cuánto más me falta y esmerarme por hacer todo bien y la manera que mayormente pueda agradar a Dios? Porque a veces cuando uno se pregunta algo, o sea, uno puede volverse escrupuloso y decir, estoy haciendo mal, como dijo Fray, uno puede caer en el orgullo también, porque está tratando de hacer todo por sus propios esfuerzos, méritos, en vez de que sea guiado divinamente en la gracia de Dios. Y finalmente cubrimos el espacio de cómo conseguir un director espiritual. Y algo que quiero recalcar yo aquí, que dijo el Fray muy brevemente, pero es muy importante porque eso a mí me enseñó una gran lección cuando yo apenas empecé hace algunos años a asistir a la misa, la Santa Misa de la manera más reverente posible. Yo quería reunirme con los sacerdotes inmediatamente. O sea, yo decía, tengo que hacer progreso, quiero ser un santo, quiero ser un atleta, y enseguida me preguntó dos cosas. Me dijo, Cristian, ¿rezas el rosario todos los días? Yo dije, no, ok, no hay problema.
Y dije, ¿tienes un hábito de oración mental diario? Y dije, no, sé muy bien, no podemos reunirnos aún. O sea, no puedo, no tengo que guiar en la dirección espiritual. Voy a estar atendiendo tus sentimientos y pues dándote terapia emocional, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con la santidad cuando uno no está inyectado en el camino a la vida espiritual. ¿Qué le parece, hermano? Yo sí resumí bien. Sí, muy bien. Sí, estoy bien resumido. ¿Alguna pregunta más de alguien que esté aquí? Porque si no, tenemos que despedirla No es verdad al esto que le dijo el director, ¿no? Porque ¿Mande? ¿Qué me preguntó, hermano? no pregunté, sino que había dicho que es una verdad lo que dijo el director, ¿no? Porque se va a conducir en la vida espiritual, primero tiene que empezarla, ¿no? Entonces, si no hay lo que dirige, no hace sentido. Claro, muy bien. ¿Qué le parece si terminamos entonces con una oración a hermano Joao y que terminemos de santificar el domingo? Gracias por ayudarnos en la santificación de este domingo. Muchas gracias. Entonces, hagamos una oración, consagrando nuestro corazón a la Santísima Virgen María, recordando que la práctica de la devoción al Inmaculado Corazón de María nos conducirá a la imitación perfecta del corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano Joao. Que el Señor le colme de mucha paz y bien. Esperamos tenerlo otra vez Muchas pronto. gracias. Dios les bendiga.